En este vídeo vamos a ver la tercera y última etapa de la Guerra Fría, el final de la Guerra Fría entre 1975 y 1991. Este último periodo se abrió con una importante crisis económica, la crisis del petróleo de 1973, que obligó al mundo capitalista a replantear su modelo económico. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí de 1973 ha sido más conocida como Guerra del Yom Kippur o Guerra del Petróleo. Las calles y carreteras parecían una zona peatonal. Los coches no podían circular por carecer de gasolina. El origen de esta carencia estaba en otra nueva guerra en Oriente Medio, la cuarta desde la existencia de Israel. El 6 de octubre de 1973, aprovechando la fiesta judía de Yom Kippur, el dictador de Egipto, Anwar el-Sadat, se puso de acuerdo con el dictador de Siria, Hafez al-Assad, y ambos ordenaron la invasión de Israel con el objetivo de poner fin a la existencia de aquel Estado. La Unión Soviética había suministrado armas a Egipto y Siria. En consecuencia, los Estados Unidos dieron todo su apoyo a Israel. De nuevo las tropas israelíes ganaron la guerra y su ejército se disponía a seguir avanzando ocupando nuevos territorios árabes. Como respuesta, los países árabes, suministradores de petróleo encabezados por Kuwait, acordaron reducir un 5% el suministro de petróleo a Estados Unidos y al resto de países que apoyaran a Israel. Esta medida seguiría en vigor hasta que Israel abandonara los territorios ocupados desde 1967. Inmediatamente, el precio del petróleo se cuadruplicó. En noviembre, los países árabes redujeron el petróleo en un 25%. El desastre económico para Estados Unidos y para Europa Occidental no se hizo esperar. La industria inmovilística cayó por los suelos. No solo los ministros de Exteriores de Europa y Estados Unidos, sino que también Japón presionó para que Israel declinara su expansión. Finalmente, el gobierno de Golda Meir aceptó aquella situación y el 24 de diciembre de 1973 los países árabes acordaron subir nuevamente la producción. La Unión Soviética se metió en la guerra de Afganistán entre 1979 y 1989, que resultó desastrosa para ella. La revolución de Irán en 1978 estableció el primer régimen fundamentalista islámico. Durante estos años Estados Unidos volvió a aumentar la tensión de la Guerra Fría, pero un acontecimiento inesperado cortó ese proceso. En 1985, el nuevo presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, convencido de que el sistema político y económico soviético era insostenible, inició importantes reformas. Una mayor apertura política en ruso Glasnost y una mayor liberalización de la economía, la perestroika. Las reformas de Gorbachov desencadenaron enormes tensiones en la Unión Soviética y en los países de su órbita. En 1989, ciudadanos de las dos Alemanias derribaron el muro de Berlín. En 1990 se produjo la reunificación de Alemania. En otros países del este de Europa, los regímenes comunistas fueron cayendo. Las tensiones desatadas acabaron conduciendo a la caída de Gorbachov, víctima de un golpe de Estado, y a la disolución de la Unión Soviética en 1991. El golpe de Estado contra el presidente Mikhail Gorbachov dejó hoy sus primeros muertos. Decenas de miles de personas desafiaron hoy en Moscú el toque de queda impuesto por el nuevo gobierno soviético. Trataron de detener el avance de los tanques contra las barricadas colocadas en torno de la sede general del Parlamento ruso, en cuyo interior se encuentra el presidente Boris Yeltsin de la Federación Rusa y Eduard Shevardnadze, ex canciller soviético. Los tanques aplastaron vehículos, autobuses y personas. Hay 3 muertos y 10 heridos. El coronel Alexander Rutskoy, vicepresidente de la Federación Rusa, advirtió que los tanques que defienden al presidente Yeltsin abrirían fuego si los atacan los vehículos blindados del gobierno golpista de Gennady Yanayev. La Guerra Fría habría terminado, pero lo que podría parecer el triunfo de una única superpotencia, Estados Unidos, se convirtió en un mundo nuevo, lleno de incertidumbre y de nuevos problemas, el mundo actual.